Muy amable, muchas gracias. Bueno, hablar de lo que significa el trauma complejo, la afección de la subjetividad de una persona y por supuesto que de las disfunciones sexuales es un tema casi imposible de abordarlo en 45 minutos. Así es que voy a tratar de entregarles algunos contenidos que les puedan ayudar a orientarse y a entender que efectivamente las disfunciones sexuales no están solamente para entorpecer la vida de una persona, no están solamente para molestar la vida de pareja, sino que muchas veces, podríamos decir muchísimas veces, están para salvaguardar la posibilidad de sobrevivencia de esa subjetividad o de ese self. Ahí hay un breve resumen. Y lo pongo porque voy a hablar desde allí. Yo me he formado como psicoanalista en distintos campos del psicoanálisis y hoy en día trabajo desde el psicoanálisis relacional, que me parece que es una mirada mucho más actual, contemporánea, eh, incluso podríamos decir más humana, eh, y que ha tomado el tema del trauma de una manera particular. Y como parte de, del pensamiento del psicoanálisis relacional, el trauma ha sido central en el desarrollo de este concepto. Así que voy a hablarle desde allí. Bien, les voy a presentar 4 o 5 pequeños casos, solamente una insinuación de ello, pero para que ustedes se hagan una idea. Patricia, 28 años, 10 años de noviazgo, 4 años de matrimonio, profesión parvularia, diagnóstico vaginismo primario. Historia relacional, padre separado durante su infancia temprana, vive desde los 8 y hasta los 13 años abusos sexuales de parte de un familiar muy cercano. Tenemos a Luisa, 32 años, 8 años de noviazgo, 2 años de matrimonio, médica, diagnóstico vaginismo. Historia relacional, vive toda su infancia junto a su madre bipolar y a su padre drogadicto. No presenta ningún historial de abuso ni de trauma en el ámbito sexual. Luisa, 29 años, 5 años de noviazgo, es ingeniera, tiene un diagnóstico de vaginismo, tiene una madre sobreprotectora que la ha tratado durante toda la vida como una niña pequeña, sin capacidad alguna de tomar decisiones por sí misma. Miriam, 26 años, 9 años de noviazgo, diseñadora gráfica, diagnóstico vaginismo, y tiene una historia relacional con una madre con un historial psiquiátrico sin tratamiento formal. Ella desarrolla rasgos obsesivos y consulta porque no toca corporalmente a nadie más que a su novio, solo de manera afectiva, nunca ha permitido la penetración ni intercambios eróticos que tengan que ver con penetración. ¿Qué tienen en común estas mujeres? Entonces podemos preguntarnos. Evidentemente que todas tienen algún grado de vaginismo, que es el síntoma sexual que voy a tomar hoy día, porque sería imposible extendernos en todos los síntomas sexuales, pero todas tienen algún nivel de vaginismo, pero además todas tienen en común que desde la perspectiva relacional, lo que hemos pesquisado al trabajar clínicamente con ella es que nos encontramos frente a lo que hoy día se denomina trauma complejo. ¿Cómo entender el origen? ¿Cómo entender la desregulación y aquello que llamamos trauma, o lo que nos lleva a ese concepto de trauma? Bueno, sabemos que dada la altricialidad de la cría humana, es decir, la prematurez con la cual nacemos, en realidad
Cuando nacemos a los 9 meses y tanto de gestación, básicamente somos abortados del vientre materno porque tenemos muy poco desarrollo, muy poca madurez. Vamos a requerir mucho tiempo más para poder desarrollarnos, especialmente en algunos de los sistemas. Y uno de esos sistemas es lo que llamamos el cerebro o la psique. Y por lo tanto, dada esa tercialidad, son los padres o los cuidadores primarios los que van a tener que organizar no solo el cerebro de ese bebé, no solo la psique, sino que también el cuerpo de ese bebé. La falta de regulación en el desarrollo temprano de estos bebés va a alterar el funcionamiento fundamentalmente en una primera etapa del hemisferio derecho del cerebro. Cuando no hay regulación, el bebé no tiene capacidad de autorregularse y por lo tanto requiere imperiosamente de la ayuda de estos cuidadores. Cuando no se produce esta adecuada regulación, se induce entonces en este bebé, en este niño o en esta niña, estados traumáticos que se caracterizan, entre otras cosas, por altos niveles de cortisol. Estos niveles altos de cortisol están traduciendo entonces estados de amenaza y de emergencia, que al no ser modulados, al no ser regulados, mantienen al bebé en estados afectivos negativos persistentes, dado que el bebé no puede salir de esa condición por sí mismo. Requiere entonces que hayan estos ayudadores, estos cuidadores externos que lo calmen, lo regulen en distintas áreas. Cuando esto ocurre, cuando no se produce esta regulación, el cuidador, en vez de modularlo, de regularlo, lleva al bebé a un estado de extrema estimulación estresante, en el caso, por ejemplo, del abuso, y a estados de nula estimulación, en el caso del abandono, en el caso de la negligencia. Así que ya tenemos ahí dos formas que ya son traumatogénicas por sí mismas. La sobreexcitación o el abuso en el hipercuidado, por ejemplo, o en el caso del abandono y la negligencia. Es decir, al bebé no se le ayuda a salir de los estados emocionalmente negativos para recuperar la homeostasis, el equilibrio, manteniéndose en estados negativos sin poder salir por sí misma. El estrés entonces que se produce en este bebé parece ser un factor altamente generador de disrupción en las interacciones del parentaje. El bebé, en la medida que se va sintiendo más amenazado, se vuelve más demandante y pareciera que eso acentúa o agudiza más que ciertos cuidadores no puedan regular, no sean capaces de regular, no vean la necesidad de regular y dejen a este bebé en estados negativos. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar, y esto es muy importante, sobre todo cuando pensamos en la vida sexual de las personas, que cuando estamos en situación de estrés, solo estamos sobreviviendo desde el punto de vista neurológico y por lo tanto no nos vinculamos. Esto ya nos explica muchas de las disfunciones sexuales. Como hay personas que al estar en la intimidad con otra persona sufren sensaciones de amenaza, sensaciones de estrés y por lo tanto empiezan a echar a andar mecanismos de sobrevivencia y no de vinculación.
Es decir, para vincularnos, nuestros sistemas de alerta deben estar desactivados o al menos estar en la zona o ventana de tolerancia, es decir, mediados a través de la conexión del parasimpático o del vago ventral. Sin esa conexión vago-ventral, no estamos conectados. Estamos fuera de esta ventana de tolerancia y por lo tanto estamos tratando de sobrevivir. Si la subjetividad del infante surge en una relación dialéctica, cuidador-bebé, y entendemos que esta relación reconoce y crea el sí mismo del bebé, entonces podemos definir el trauma relacional como una falla vinculada a la dependencia temprana, es decir, al no reconocimiento del sí mismo del bebé. Trauma en este sentido es el producto de la falla del medio o del otro en el reconocimiento de este bebé, del sujeto, y en la validación de su experiencia. El trauma entonces se constituye a partir de las fallas reiteradas, no reparadas por parte del cuidador o de los cuidadores, o por el medio habitualmente familiar que facilita este cuidado. Este bebé, este niño o esta niña, frente a las intrusiones o a las amenazas del medio, reacciona. Echa a andar su sistema HPA, hipotálamo, pituitaria, corteza adrenal, que es un sistema filogenéticamente heredado por todos nosotros y por los mamíferos, que se activa en situaciones de amenaza. Y eso nos lleva a activar el sistema simpático, que nos va a permitir reclamar, demandar. Pero si estas intrusiones son muchas, persistentes en el tiempo, se va a producir una ruptura en la continuidad de la existencia del bebé. No logra armar su subjetividad de una manera integral, cohesionada, vital. Y esto puede llegar a los extremos de producir el sentimiento de aniquilación del self, de derrumbe, de desarme, de desintegración. A tal pueden llegar los niveles de ansiedad, de angustia, producto de no sentirse entendido por los cuidadores. Entonces el trauma en el desarrollo temprano se va a originar en un contexto formativo intersubjetivo. Y el aspecto central de este es la falta, la falla en la sintonía afectiva, que va a llevar a la pérdida en la capacidad de regulación de los afectos y, en consecuencia, a un estado desintegrado, desorganizado, o que va a buscar formas, defensas, para poder mantener al menos un mínimo de integración y de vitalidad. Cuando hablo de self, es un concepto complejo, no es fácil de definir. De hecho, yo diría que la inmensa mayoría de los autores que abordan el tema del self no tienen una definición como tal. Y tiene múltiples miradas, además. Por ejemplo, podemos encontrarlo como el centro psíquico organizador de las experiencias y de la percepción de sí mismo. Esa es una definición. Alan Shore, un neurocientista, biólogo, plantea que el self
es la resultante de la cristalización de todas las interacciones diádicas a lo largo del tiempo en una persona. En otras palabras, sería nuestro mundo interpersonal internalizado. ¿Cómo han sido nuestras relaciones interpersonales? Así va a ser nuestro centro psíquico. Pero también podemos encontrar otras definiciones. Por ejemplo, los filósofos lo asocian al libre albedrío y a conceptos morales sociales. Los psicólogos en general, o al menos en algunas líneas teóricas, al sujeto que busca un cierto sentido de vida, como si hubiese algo en cada uno de nosotros, un centro que busca a través de distintos mecanismos, de distintas formas de organizarse, un cierto sentido de vida. Shore, ya me refería a él, Alan Shore, considera, ya decía, que ese efecto de las regulaciones, fundamentalmente el self temprano, en las regulaciones del hemisferio derecho, es decir, en las interacciones interpersonales que van a regular el hemisferio derecho, que es lo que se pone en el primer año de vida en juego en la relación con el cuidador. Algunos sociólogos plantean que el self es la resultante de la propuesta individual en interacción con lo social. Entonces, como ustedes ven, hay una amplia variedad y ahí los motivo a que puedan leer, averiguar acerca del self, porque es un concepto muy actual y muy interesante. Cuando pensamos entonces en las interacciones interpersonales, en estas experiencias interpersonales, tenemos al menos tres posibilidades. Primera, interacciones sensibles, oportunas, atingentes, coordinadas, empáticas, validadoras y con capacidad de reparar fallas. Por supuesto que nos estamos refiriendo al apego seguro. Hay un segundo grupo, que es aquel que llamamos apegos inseguros, y por lo tanto nos orientamos hacia el trauma relacional, en donde hay interacciones fallidas, en más, en menos, pero fallidas, poco atingentes, poco sensibles, descoordinadas con las necesidades del bebé, poco empáticas, incluso pueden ser desvalidadoras, como es el caso del apego evitador, y que tienen baja o nula capacidad de reparar, o bien lo hacen con intermitencias. Y estamos en el terreno de los apegos inseguros. Y cuando estamos en el terreno de los apegos inseguros, que es un poco más, un poco menos, casi la mitad de la población, estamos en el terreno del trauma relacional. Y la tercera alternativa, que son interacciones negligentes, violentas, crónicamente incapaces de validar, de regular, despreocupadas en extremo, invasivas, desconfirmadoras, etc. Y que tienen bajísima o nula capacidad de reparar las fallas. En este caso, nos estamos acercando al terreno del apego desorganizado. Y cuando estamos hablando de apego desorganizado, estamos hablando de trauma complejo, que es uno de los elementos que hemos ido asimilando en los últimos años, que cuando estamos hablando de apego desorganizado, es decir, una forma de cuidado que no logra organizar ni la psique, ni el cerebro, ni el cuerpo. Recuerden siempre que el cuerpo también lo organizan los cuidadores. No solo el cerebro,
el cuerpo también. A todos nos han enseñado, o no, horarios para comer, horarios para ir al baño, horarios para dormir, formas que nuestro cuerpo tiene que adoptar cuando estamos frente a otras personas, formas de relacionarnos con nosotros mismos, que son transcripciones de las formas que nos enseñaron a relacionarnos con los otros, etc. Es un largo etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de trauma complejo, estamos hablando de un apego traumático que amenaza la vida o el self. No estamos hablando de cuidadores que simplemente no van donde un bebé o donde un niño que se tropezó y se cayó jugando a la pelota. No, estamos hablando de apegos muy traumáticos que amenazan la vida o el self, que pueden ser sexualmente violentos o emocionalmente abrumadores, abandonadores, castigadores, devaluadores, y que involucran eventos, experiencias que alteran el desarrollo del self al requerir que la supervivencia tome precedencia por sobre el desarrollo psicobiológico normal. Es decir, se extingue en estas personas la posibilidad de la vida, de vivir, y se entra en la categoría de sobrevivientes. Definición de Courtois y Ford del año 2013. También tenemos otro acercamiento al trauma relacional complejo. Típicamente ha lidiado con varias formas de trauma interpersonal. Es decir, cuando hay acumulación de trauma interpersonal, que incluyen abuso, negligencia, explotación, traición, rechazo, antipatía, abandono, cometidos por otro ser humano, estamos acercándonos al concepto de trauma relacional complejo. Otro acercamiento más de Courtois: participación crónica en sistemas relacionales y patrones de interacción traumatizantes sin posibilidad real de distanciarse de estos, como por ejemplo un bebé, como por ejemplo un niño, como por ejemplo una niña y como por ejemplo muchos adolescentes. Y hoy día vamos sabiendo cada vez más de muchas mujeres y de muchos hombres también. Entonces, en el ámbito del trauma relacional y del trauma complejo, muchas veces es imposible distinguir con tanta claridad qué tipo de traumatización es la central o principal. Pero podemos tener algunos elementos en consideración. Se pueden dar grados diversos de gravedad en una misma experiencia traumática. Se pueden dar distintas experiencias traumáticas en diferentes momentos. Sobreposición se llama. Las mismas o diferentes experiencias traumáticas pueden tener frecuencias muy diversas. Y tenemos que considerar la edad en que ocurren ciertas experiencias traumáticas, porque esto puede ser muy determinante, porque evidentemente los recursos regulatorios de un bebé son incomparables con los recursos que pueda tener, por ejemplo, un adolescente o un adulto. Por lo tanto, la edad tiene mucha importancia. Cuando estamos entonces frente al trauma, lo que llamamos la psique soma, que no tenemos un mejor nombre para llamarlo, pero sigue siendo como una dualidad, ¿cierto? Pero la idea es tratar de entenderlo como una unidad. Reacciona frente al trauma habitualmente partiéndose en pedazos. Ya lo decía Ferenczi el año 1933 y nadie lo pescó sino hasta hace 20 años atrás. Por ejemplo, lo que ocurre en la identificación con el agresor. O bien
organizando un mundo interno complejo de relaciones objetales internalizadas. Lo decía Fairbairn en 1944. Autores que sembraron un poquito la idea de la importancia del trauma. Winnicott, el año 49, dijo, no permitiendo que la mente se aloje en el psique-soma, lo que afecta directamente cuerpo y mente de forma muy compleja. Trauma y disociación, entonces, son hoy día conceptos complementarios e inseparables. Disociación proviene históricamente de los trabajos de Pierre Janet, de los años antes del 1900, luego de Breuer y Freud, especialmente cuando fue a París. Luego fueron tomados algunos de estas ideas por Jung, Fairbairn en los años 30, 40, y Ferenczi también contemporáneo de los años 30. Hoy entendemos bajo disociación un proceso psicofisiológico complejo en el cual se produce la desintegración de funciones psíquicas importantes. Y esto es importante entender que cuando estamos hablando de disociación estamos hablando también del cuerpo, no solo de la mente. Lo fundamental es su interrupción parcial o completa en diferentes niveles psicológicos y psicofisiológicos. En principio, todo proceso neuropsíquico, toda función psicológica o corporal puede verse interrumpida por el trauma y por la disociación. Y esto, por ejemplo, es lo que Van der Kolk llama el hoyo negro del trauma, que son esos espacios de disociación tremendos, profundos, donde no se llega, donde no hay palabra que alcance para poder describir, definir o alcanzar las sensaciones que pudiesen estar allí. La materia oscura del alma es lo que llamó Brenner en el año 2014, o Atwood, el 2012, que lo llamó el abismo. Atwood junto con Hopper y otros. Entonces, en la medida que un bebé crece, y estamos partiendo desde la idea de que hay dos mentes, y este es un concepto muy distinto al que planteaba Freud de la mente monádica, en que el bebé era un objeto de la madre. Aquí hay dos sujetos, madre, cuidador y bebé. En la medida que el bebé se separa, se diferencia, parte del trabajo que este cuidador tiene que hacer es brindarle la seguridad para poder desprenderse, separarse y diferenciarse y reconocer que es un otro sí mismo que está frente a él o ella. Otro distinto. No es una parte del cuidador, ni de la madre, ni del padre. Es otro. Y debe ser tratado como otro, con necesidades propias, con inseguridades, con seguridades, con recursos, habilidades, con potencialidades propias. Esta separación hace que el cuidador tenga que brindarle seguridad. Y eso es lo que llamamos apego. El apego, entonces, es la necesidad de seguridad, de calmarse, de sosiego, y quiero que entiendan bien esto porque no es amor. Habitualmente la gente confunde apego con cariño y amor. El apego es un sistema de cuidados que va a brindar seguridad,
calma, paz, sosiego. No está hecho para buscar amor. ¿Por qué se activa? Porque aparecen ansiedades, angustias, miedos. El apego está muy cercano al miedo, porque el apego se activa cuando el miedo aparece, la emoción del miedo. Evidentemente que dependiendo del estilo de cuidado de este cuidador hacia el bebé, la angustia, la ansiedad va a ser variable, desde poca a extrema. Cuando estamos frente a la angustia, surge más miedo y necesidad de control, porque el control te da un cierto poder frente al miedo que es originado por la angustia de separación. Cuando estamos pensando entonces en diferenciación, en separación y diferenciación, estamos pensando en sistemas de apego. Y cuando estamos pensando en sistemas de apego, estamos pensando en sistemas de vinculaciones primarias, como fue el sistema primario de vinculación cuidador-bebé. ¿Cómo fue el sistema de cuidado? No cuánto lo quisieron a ese bebé, porque el amor no cuida. Lo que cuida es el cuidado, no el amor. Todo el tiempo escuchamos historias de personas, parejas, niños, niñas, que son tremendamente amados por sus padres, pero son muy mal cuidados. Y aquí lo que nos interesa es el cuidado, no cuánto lo amaron. Y los sistemas de vinculación primarias, el cuidado da confianza o desconfianza, seguridad o inseguridad. Eso es lo que el bebé entonces, o el niño, la niña, y cada uno de nosotros, los que estamos acá reunidos, nos vamos a llevar. Confianza, desconfianza, seguridad o inseguridad. Y con eso vamos a relacionarnos con el mundo. Y desde allí vamos a ver el mundo. Cuando el sistema de cuidado es caótico, es traumatogénico, va a aparecer miedo, rabia y desorganización, tanto de la mente como del cerebro. Cuando hablo de cerebro estoy hablando de vías neurológicas, como del cuerpo. Y esto va a producir baja predictibilidad en las conductas. Nos va a costar mucho saber qué es lo que van a hacer. Niveles habitualmente altos de angustias, ansiedades, sintomatología polimorfa como consecuencia de toda esta desorganización. Tendencia a la acción parasimpática, pero también puede haber un sistema de ciclaje simpático y parasimpático que se alterna. Personas que actúan de pronto simpáticamente y de pronto parasimpáticamente dorsal y luego vuelven a tener actividades de tipo simpática. En cambio hay otros que rápidamente son tomados por el parasimpático dorsal. Y vamos a encontrar por sobre todas las cosas fragilidad que puede llegar a ser extrema del self. Y ustedes ya habrán ido entendiendo lo que me estoy refiriendo a self. 2 o 3 palabras con respecto a lo que Bowen en el año 91 habló de la diferenciación. Yo les acabo de decir qué es lo que ocurre con la separación y diferenciación del bebé. Si esto lo llevamos a los adultos, que ya no estamos metiendo en eso, para ir terminando, la diferenciación, es decir, cómo me logré separar y diferenciar de mis cuidadores primarios,
va a tener dos patitas. O me centro en la individualidad o me centro en la conexión emocional. Pareciera que el equilibrio de ambas sería lo esperable, lo deseable. Veamos. Efectivamente, en el apego seguro vamos a encontrar individuos que tienen capacidad de individualidad, de tomar decisiones por sí mismo, sin perder la conexión emocional con el otro. En cambio, en el apego evitador, vamos a encontrar exceso de individualidad con bajísima conexión emocional. Ustedes ya pueden ir pensando en pacientes, en relaciones interpersonales que conozcan, en la historia personal de cada uno de ustedes. Alta individualidad, baja conexión emocional. Apego evitadores. En el apego ambivalente vamos a encontrar una tendencia a una gran conexión emocional, hiperconexión emocional. Esto de sin ti no existo, sin ti no soy nada, y bajísima individualidad. Pareciera que la mayor parte de los cantantes románticos, melódicos, no sé, pienso en Romeo Santos, o tienen un apego ambivalente con una hiperconexión, pero siempre están cargados hacia eso. Sin ti no existo, sin ti no soy nada, si tú no estás me muero. Hiperconexión con el otro, poquísima individualidad. Y en el apego desorganizado, que es lo que nos convoca, es decir, trauma complejo, vamos a encontrar conductas impredecibles por momentos de individualidad que no logran mantenerse y luego intentos de conexión emocional, incluso parálisis, ni de ir a la individualidad ni de ir a la conexión emocional. Miedo, rabia y mucha defensividad. Dos palabras para la intimidad y ya me voy acercando hacia el cierre. Cuando hablamos de intimidad, por supuesto que estamos pensando en la intimidad emocional, intimidad corporal, intimidad sexual incluso. La palabra intimidad viene de intimus, que significa interior. Por lo tanto, para que haya intimidad, tiene que haber una diferencia con el exterior. Volvemos a la diferencia. Cuando un paciente nos relata que le cuenta todo a su pareja y que por eso tienen una muy buena intimidad, estamos exactamente en el opuesto. Lo que no tienen es intimidad, porque no hay diferencia entre lo que es mío y lo que es del otro, o lo que yo comparto con el otro, el exterior. Y en ese caso podemos tener una diferencia indiferenciada. Por lo tanto, en el desarrollo de cada individuo es importante la diferencia, pero ¿qué tipo de diferencia se desarrolla o se construye? Porque eso es lo que va a permitir la calidad de sujeto, la subjetividad. Cuando logra diferenciarse, sostener las diferencias, vuelvo a la palabra, frente a otro, sin que tenga que desaparecer en la tensión que se produce de la polaridad con el otro. Y lo que ocurre en las personas que lo cuentan todo a la mamá, a la pareja, a la amiga, es que en verdad no hay intimidad. Y con eso están tratando de bajar la tensión que significa sostenerse que la otra persona no sepa todo de ti.
Por lo tanto, la intimidad sana, perdónenme que la llame así, intimidad sana, sería saber que la otra persona, tu pareja, tu madre, tu padre, quien sea, no va a saber todo de ti. Porque hay algo íntimo tuyo que es propio y que no necesariamente tienes que compartirlo con otro. Pero para eso tienes que tener un self suficientemente cohesionado, vivificado, integrado para sostener la tensión que significa la angustia de la polaridad con el otro. Entonces, el self frágil, discontinuo, es ese self que tiene mucha dificultad en construir intimidad. Y es un self que habitualmente lo vamos a encontrar con múltiples disociaciones y que va a tener gran dificultad para sostener a otro, que va a tener miedo al derrumbe, miedo al colapso y graves dificultades en la autorregulación y en la heterorregulación. Y es aquí donde estamos en el territorio de lo que yo les planteé con estas 5 pacientes del inicio. Entonces, el trauma relacional puede transformarse en un no problema de la subjetividad porque es un trauma que está mucho más acotado. De hecho, puede ser un trauma relacional que obviamente de alguna manera organiza el sujeto o al sujeto, pero que no le plantea un gran problema en la subjetividad. Se vive de una cierta manera, más distante, más cercano, más confiado, menos confiado, pero la subjetividad no se viene abajo de esa manera. Sin embargo, el trauma relacional complejo, habitualmente, por la enorme capacidad que tiene de penetración en la organización o en la desorganización, tanto del cuerpo como de la psique, se transforma en un problema para la subjetividad. Justamente por la dificultad que tiene en buscar heterorregulación, en la dificultad que encuentra en la autorregulación y en habitualmente ese miedo al derrumbe o angustias muy primitivas que habitualmente lo acosan. Entonces, por último, para entrar en el vaginismo, creo que estoy más o menos en la hora, no sé. Desde el mundo relacional, el síntoma está permitiendo la cohesión del self. Guarden esto. Y evitando la desintegración que pudiese surgir a partir, en este caso, vaginismo, del ingreso y de las fantasías de amenaza que el otro implica como amenaza de ingresar al espacio íntimo del sujeto. El síntoma, entonces, es una defensa que está al servicio de la sobrevivencia y de la integridad del sí mismo. El vaginismo puede constituir una forma en la cual se limita la intromisión y la constricción por parte del otro. Cuando hablo de constricción, estoy hablando del control, del poder, de la sensación de amenaza, de la sensación de presión que el otro ejerce en la cercanía sexual, en la cercanía emocional, en la cercanía de intimidad. Entonces, a través del vaginismo se evita la dependencia que pudiese llegar a ser desorganizante. La constricción en una relación significativa puede fácilmente producir sentimientos y experiencias emocionales cuyo control puede requerir la elaboración de explicaciones más complejas
que aquellas permitidas por la actitud controladora del individuo. La no entrega completa de sí misma durante la relación sexual, vaginismo, es una forma de poder, de un poder recuperado, pero a un costo altísimo, pero un costo necesario. El tema explícito del vaginismo es indicativo de la activación tácita de la pérdida de control, ligada al sentido de constricción o al de abandono y vulnerabilidad. No hay, repito, entrega sexual placentera sin entregar el control. Si la persona mantiene el control, puede ocurrir el acto sexual, pero sin entrega. Si bien habitualmente en el vaginismo la mujer no es consciente de ello y refiere sus síntomas a una cierta enfermedad de naturaleza orgánica, reforzada incluso por los profesionales, no, lo que pasa es que tú tienes demasiado apretados los músculos del periné. Ah, eso es lo que me pasa. Es eso. No, lo que pasa es que el estrés ha hecho que el periné tuyo esté contraído. Entonces se va reforzando la idea de que es una enfermedad. La invitación entonces, y con esto termino, es a poder mirar, a poder reflexionar acerca del vaginismo y a ponernos en el lugar de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad no retraumatizar a mujeres, valga la palabra, que sufren del vaginismo, porque lo sufren. ¿Cómo lo retraumatizamos los profesionales? Con acciones directas conductuales. Por ejemplo, la insistencia de un examen ginecológico. Por ejemplo, cuando son rápidamente diagnosticadas vaginismo derivada a un kinesiólogo, vamos metiendo dilatadores en la vagina, dedos o bien técnicas invasivas. O bien, como ocurre habitualmente en muchos policlínicos o en muchos hospitales, acciones profesionales que penetran violentamente las defensas de una mujer. Defensas que se muestran en muslos que se contraen y que no permiten el examen. ¿Y cuántas veces lo vi yo en el hospital? 2 auxiliares separándole las piernas a la fuerza a esa mujer para que el médico, el ginecólogo, el profesional que fuera, pudiese hacer un tacto y meterle los dedos en la vagina. E incluso es una retraumatización para muchos pacientes convencerles que la penetración es lo normal. Y que si no eres penetrada, eres una anormal. Entonces, lo que les dejo es que podamos reflexionar en torno a la iatrogenia que hacemos en retraumatizar a muchas de estas pacientes. Y termino con esto. En términos generales, se trata de una reacción de último recurso del organismo frente a aquello que supera los recursos autorregulatorios. Un fenómeno de alta complejidad que se puede manifestar en una amplia diversidad de formas. En otras palabras, es lo que puede hacer una mujer cuando ya no hay nada más que hacer. El origen disociativo como defensa frente al trauma es adaptativo y su función central es proteger al sujeto de los afectos abrumadores para los cuales no están disponibles recursos
autorregulatorios ni heterorregulatorios. Violentar el propio cuerpo presupone una disociación de partes del self, especialmente una disociación del self corporal respecto de la totalidad del self. Desde esta perspectiva es posible contemplar distintas perturbaciones desde la autolesión, trastornos alimentarios, hipocondría, dismorfofobia, y yo les traigo hoy día vaginismo. También la conversión y las perturbaciones de somatización están muy vinculadas con la decisión del self corporal. Es un aporte de Hirsch del año 2018. Bueno, eso es lo que les quería muy rápidamente introducir y dejarles como reflexión en torno a disfunciones sexuales, tomando una de ellas en particular, vaginismo, trauma complejo. Agradecido de corazón. Bueno, Cristian, oye, excelente, ¿eh? Te agradezco muchísimo esta instancia. Tenía por ahí, no sé si había alguna pregunta o algo, si quieren dejarla mientras en el chat, también para poder hacer respecto a esta ponencia las preguntas que sean necesarias. Si no, vamos a entender que está todo muy claro, Cristian. Pero también sí, te quiero contar que hay muchísimas felicitaciones. Muy interesante el punto de vista, dicen aquí, así que muy agradecidos también la audiencia por la aclaración y por la exposición de tu sesión del día de hoy. Mientras tanto, les quiero comentar que esto se está grabando, que luego lo vamos a dejar a esta sesión subida a la página del diplomado. Cuando tú entres a mirar el diplomado, vas a encontrar del lado derecho todas las otras ponencias que ya hubo en el mes de diciembre, y también para los que no lo sepan, le vamos a mandar esto igual por correo electrónico para que lo tengan en cuenta. En un ratito más también va a salir el link de asistencia que han estado consultando. Oye, muchísimos agradecimientos, Cristian, así que ahí puedes estar leyendo todas las saludos que te ponen aquí. Y una pregunta que dice Juan Pablo acá, si puedes explicar por ahí quizá un poco la diferencia brevemente entre apego y vínculo, si es que puedes. Perfecto, sí, no, lo explico rápidamente. Los seres humanos tenemos múltiples relaciones, múltiples. Relaciones de amistad, relaciones familiares, relaciones sociales, relaciones de cercanía social, etc. Tenemos pocos vínculos, porque el vínculo implica una carga afectiva distinta. Pero el apego es un vínculo especial que se dirige a una persona en particular que elige el bebé dentro de los primeros 5 o 6 meses de vida y que con el tiempo, más allá del cuidado que eso significa y de la seguridad que busca el bebé, se va cargando de una cierta afectividad. Por lo tanto, podríamos decir que el apego también es un vínculo de tipo afectivo distinto a los otros vínculos afectivos que podamos tener. Y en la vida tenemos muy pocos vínculos de apego, poquísimos. Hay personas que tienen solo uno, hay personas que tienen 2, 3. De repente la pareja se transforma en un vínculo de apego. Si cambias la pareja todos los años, difícilmente vas a poder lograr un vínculo de apego cada año. Entonces, esa es la diferencia sustancial. Muy bien, Cristian. Bueno, muchísimas gracias. Te vas a quedar ahí un ratito más leyendo, ¿no es cierto?, ahí el chat de todas las apreciaciones que hay para ti, y yo, desde parte del Instituto Grupo Palermo Chile, te doy las gracias por habernos brindado este espacio que, como decías tú, en verdad, a veces 45 o 40 minutos es muy difícil poder expresar todo en ese ratito, todo lo que uno sabe, pero lo hiciste muy bien y aprecio muchísimo que nos hayas facilitado este espacio. Así que muchísimas gracias para ti, Cristian. Voy a dejar un